Hola, ¿qué tal? Buenas. Me presento, soy Jordi Villa, soy el coordinador de formación de Farmanord y agradezco que me hayas dado la oportunidad de participar en estas jornadas. Y nada, me gustaría hablaros de Ginkgo biloba, que diréis, vaya, es algo muy novedoso, es una planta que ya es ampliamente utilizada, pero desde un punto de vista más occidental y desde lo último que se está viendo a nivel de documentación científica. ¿Vale? Por ese motivo, y os voy a compartir la pantalla, por ese motivo he titulado esta presentación Ginkgo biloba en el mercado europeo, desvelando sus claros oscuros. ¿Ok? Primero os voy a hacer una breve introducción del Ginkgo biloba. De hecho, no solamente es muy conocido a nivel de la complementación, ¿vale? Y del poder que tiene como una planta medicinal, sino también es muy conocido porque el árbol es maravilloso, es un árbol precioso y además tiene unas propiedades muy especiales. De hecho, es único en su especie, ¿vale? No hay ningún pariente cercano vivo del Ginkgo biloba. Es un fósil viviente, es el único de su familia, de todo su género que ha sobrevivido hasta el tiempo actual y tiene una esperanza de vida de 2.500 años de media. Eso quiere decir que hay algunos que llegan más, que viven más tiempo. Lo descubrió Kaempfer en el 1690, porque vio que lo cultivaban mucho en toda la zona de Asia, sobre todo China y Japón, y tiene unas peculiaridades muy importantes. Básicamente, su sistema inmunitario no decae con la edad. ¿Qué significa? Eso significa que normalmente un Ginkgo biloba es virtualmente inmortal. ¿Cómo puede ser? Pues básicamente todos los animales y muchas plantas, casi todas las plantas, a medida que vamos envejeciendo, vamos perdiendo, vamos teniendo lo que se llama una senescencia de nuestro sistema inmunitario que nos hace más vulnerables, no solamente a patógenos externos, virus, bacterias, sino nos hace también más vulnerables a procesos tumorales, porque nuestro cuerpo, nuestro sistema inmunitario, identifica de igual forma una célula infectada por un virus que una célula que está iniciando un proceso tumoral. Pues en el caso del Ginkgo biloba no hay senescencia de su sistema inmunitario y se mantiene siempre con la misma potencia durante el largo periodo de su vida. Entonces, la pregunta siguiente es, ¿y entonces por qué mueren? Porque si hay un cambio repentino de estación, si hay una época muy grande de sequías, si hay algún parásito que sabe burlar su sistema inmunitario, entonces puede morir de eso. ¿Ok? ¿Vale? Tú puedes tener un sistema inmunitario que no decae con la edad, pero si hay un virus que sabe cómo burlar el sistema inmunitario, estás vendido. Una peculiaridad que no es exclusiva del Ginkgo biloba, pero sí que es bastante curioso, es que tienen sexo femenino y masculino. La gran mayoría de los Ginkgos que podéis haber visto, porque hay bastantes Ginkgos también en España, son masculinos. El motivo principal es que el Ginkgo femenino genera un fruto que tiene un olor muy, muy característico y muy malo. ¿Vale? Entonces, para decorar parques y jardines se opta por el espécimen masculino. De hecho, es de las pocas plantas que sus semillas son diferentes según si la semilla contiene el embrión de un árbol masculino o el embrión de un árbol femenino. Vale, en el caso del masculino veis que es la semilla de la izquierda tiene dos aristas y en cambio el femenino tiene tres caras. ¿Vale? Este más triangular. Esto sí que es exclusivo de este árbol. Ya os he contado lo interesante del árbol, por sí solo ya da para un webinar entero, para una jornada entera, pero ahora vamos a entrar un poquito más en materia. ¿Qué nos interesa? ¿Qué es lo que siempre ha llamado el interés del ser humano acerca de este árbol? Pues básicamente nos ha interesado el contenido, el alto contenido en glucósidos flavonoides y en lactonas de terpeno que contiene este árbol. ¿Dónde lo contiene? Lo contiene en las hojas. ¿Ok? Eso es importante, luego volveremos a esto. Lo contiene en las hojas. Históricamente se ha consumido Ginkgo biloba en infusiones, ¿vale? Hojas secas que luego se han infusionado. No es lo mejor, ya que se disuelve mucho mejor en alcoholes, tanto los glucósidos como las lactonas, pero sí que una parte del contenido de esas hojas se infusionaba en el agua y se podía tomar como una especie de té. Siempre ha sido conocido por sus propiedades terapéuticas y las más comunes, que siempre se habla de él en este campo, han sido mejorar la microcirculación. La microcirculación es la gran mayoría de nuestro sistema circulatorio. De hecho, o sea, tenemos unas venas y unas arterias principales que van llevando hacia las zonas donde interesa la sangre, pero una vez se llega al órgano para irrigar lo más importante,
todo el contenido de ese órgano, las células que están más adentro, se necesita la microcirculación. Pues siempre se ha sabido desde hace tiempo que estimula la microcirculación y también se tenía en cuenta su efecto antiagregante, ¿vale? Es capaz de evitar la agregación excesiva de plaquetas en nuestro sistema circulatorio. Esta es la visión típica que se ha tenido del ginkgo biloba durante mucho tiempo, sobre todo pues, en la versión europea, ¿vale? Que es esa planta que sirve para mejorar la circulación, la microcirculación y para reducir los peligros de que se formen placas de ateroma o que haya pequeños coágulos. Hay parte de verdad, hay parte de mentira en todo eso. También, bueno, de mentira. Parte de cosas que pensábamos que eran ciertas antiguamente y ahora ya no lo son tanto. Vamos a empezar a ver un poquito qué tiene de cierto y qué se ha demostrado que ya no es tan cierto como puede parecer. Aquí tenemos un artículo muy interesante que hace un estudio sobre la seguridad y la eficacia de tomar ginkgo biloba como complemento alimenticio en gente que tiene el sistema cognitivo completamente perfecto, sin ningún tipo de degeneración. ¿Vale? Y se miraba qué función tenía sobre las plaquetas, para saber si era seguro dar ginkgo biloba a todo tipo de pacientes, incluidos pacientes que están tomando pues, medicación estilo Sintrón, etc. ¿Qué es lo que vieron? Pues vieron algo bastante curioso. Vieron que el tratamiento de ginkgo biloba no alteraba el funcionamiento plaquetario, ¿vale? No alteraba la función plaquetaria de nuestro organismo, de nuestra sangre. Acaba concluyendo directamente, contra todo pronóstico, contra todo lo que siempre se ha creído, que no parece modificar la coagulación de la sangre. Es una review, está muy bien hecha, es un artículo bastante interesante. Dice esto, pero también hay que ir con cuidado igualmente. ¿Okay? Pues mira, yo tomo warfarina o Sintrón o cualquier anticoagulante, pues voy a tomar ginkgo biloba. Siempre hay que tomar las cosas con precaución porque puede salir más adelante otros estudios que nos digan que, pues sí, resulta que modifica la coagulación. Entonces, la siguiente pregunta que nos puede surgir es si no modifica la coagulación de la sangre, ¿por qué mejora la microcirculación? Y ahí empieza a estar el kit de la cuestión. Lo que está viéndose ahora que quizás estábamos enfocando fuera de plano. Lo que sí que se ha visto es que el extracto de ginkgo biloba incrementa la producción de óxido nítrico por parte del endotelio de nuestro sistema circulatorio, ¿vale? La capa más interna de nuestras venas, arterias, etc. ¿Qué es lo que hace realmente? El ginkgo biloba, ¿vale? Los glucósidos, los terpenos, incrementan la función de la óxido nítrico sintetasa. ¿Qué es la óxido nítrico sintetasa? La óxido nítrico sintetasa es la enzima que convierte la arginina, ¿vale? La arginina, todos la conocemos, es un aminoácido y además se utiliza también en muchos medicamentos porque favorece la absorción y la rápida actuación de los principios activos. Pues la arginina, si es modificada por esta enzima, por la óxido nítrico sintetasa, se convierte en óxido nítrico. Y el óxido nítrico es nuestro vasodilatador natural. De hecho, un derivado del óxido nítrico es el componente principal de la Viagra y de muchos medicamentos para tratar la disfunción eréctil. Ahí puede haber una pequeña pista de por qué mejora la microcirculación. Pues básicamente si conseguimos aumentar el paso, la luz de nuestro sistema circulatorio, ¿vale? Si conseguimos dilatar las arterias, ya va a haber menos resistencia al paso de sangre, va a ser más fácil que llegue sangre a todo nuestro sistema circulatorio, ya sea el que está más alejado del corazón, el que está al final de la línea. De hecho, un uso que la gente a veces no tiene en la cabeza del ginkgo biloba es el de gente que tiene problemas de que siempre tiene las manos frías, los pies fríos, incluso en el síndrome de Raynaud se ha utilizado el ginkgo biloba. Hay estudios interesantes, incluso con cámaras térmicas, que comparan en la misma persona antes de tomar ginkgo biloba y después de tomarlo, cuando meten la mano en agua fría y luego van controlando el tiempo que tarda en llegar la sangre otra vez al final. Y siempre se ve que cuando toman ginkgo biloba recuperan mucho más rápido la temperatura de las manos y de los pies. Es un uso que no es tan común, la gente no lo tiene tan asociado, pero también funciona, porque también si mejoramos la microcirculación, mejoramos la microcirculación total, no solamente la cerebral. ¿Ok?
Pero claro, si mejoramos la microcirculación, obviamente mejoramos la microcirculación cerebral. Pensad que nuestro cerebro llega la sangre a través de una arteria principal que luego se va derivando, van las carótidas, etcétera, pero está microirrigado a un nivel espectacular. Pensad que es un órgano vital, de hecho es el órgano más vital que tenemos, por así decirlo, y sí que se ha visto, hay indicios de que es capaz de mejorar o de frenar la deficiencia cognitiva suave. ¿Cuál es ese tipo de deficiencia cognitiva? Es básicamente una deficiencia que vamos, bueno, pues a medida que envejecemos, nuestro cerebro no funciona a la misma velocidad, siempre hay excepciones, pero no funciona a la misma velocidad que cuando teníamos 20, 25 años. ¿Por qué? Pues es el simple proceso de envejecimiento. Una parte de este deterioro cognitivo normal, es un deterioro cognitivo que no altera nuestro nivel de vida, ¿vale? Nos permite seguir funcionando bien, pero gran parte de este deterioro cognitivo asociado a la edad se debe, o se cree que se puede deber, a una mala circulación, a una mala microcirculación cerebral. Es tan fácil como compararlo con un motor al que no le llega bien gasolina ni oxígeno, no quema bien, no tiene potencia. Pues aquí, en vez de limpiar los inyectores, lo que hacemos es, si conseguimos que limpiar, por así decirlo, el sistema circulatorio y que pase más sangre y más oxígeno, obviamente las neuronas funcionarán a un nivel mucho mejor, ¿vale? Y esto es mmm, la visión clásica, ¿no?, que teníamos del ginkgo biloba. Es básicamente mejora la circulación y eso hace que funcione mejor, pues, nuestro cerebro, que funcione mejor la circulación a nivel de las puntas de los dedos, las puntas de los pies. Incluso también hay estudios en tinnitus bueno, en acúfenos, ¿vale?, en pitidos en las orejas. También está microirrigado todo el sistema auditivo. Pero hay algo más allá que está apareciendo ahora, ¿vale?, que va apareciendo poco a poco. Y es que, por lo que parece, el ginkgo biloba tiene algo que ver con el estrés oxidativo, ¿vale? De hecho, cada vez más se está viendo que gran parte de las funciones de muchos nutrientes, de muchas plantas, de muchos principios activos que utilizamos y que, bueno, esto sirve para esto y no sabemos bien para qué, tiene que ver muchas veces con que ese principio activo reduce el estrés oxidativo al que estamos sometidos. Por si no tenéis muy claro qué es esto de estrés oxidativo, hago un breve repaso. Nuestro cuerpo está constantemente en lucha. Tenemos fuentes externas e internas de radicales libres que tienen que ser neutralizados por antioxidantes. Punto. ¿Qué es un radical libre? Es un átomo al que le falta un electrón. Tiene un electrón de menos. Y eso lo convierte en una máquina de cazar otros electrones y lo va a buscar donde sea. Si roba ese electrón a un lípido, lo que va a hacer es desestabilizar ese lípido. Si ese lípido forma parte de una membrana lipídica, va a desestabilizar la membrana celular de esa célula, por ejemplo. ¿Qué pasa? Que tenemos antioxidantes. Antioxidantes son átomos que no tienen ningún problema en ceder un electrón al radical libre y así neutralizarlo. Y esto es el día a día de nuestro organismo. Fuentes externas hay a millares, ¿vale? La contaminación, la radiación ultravioleta, ciertos alimentos, el alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una fuente interna también muy importante que es la propia mitocondria. Luego hablaremos de ella. El metabolismo, cuya piedra central es la mitocondria, genera energía, sin ella no podríamos vivir, pero genera energía a costa de generar también gran cantidad de radicales libres. Entonces, es muy importante mantener a raya el estrés oxidativo. Veréis por qué. Se ha visto que el ginkgo biloba es capaz, ¿vale?, de reducir el estrés oxidativo. De hecho, estimula la acción de enzimas antioxidantes y disminuye las especies libres de oxígeno, ¿vale?, los radicales libres de oxígeno. Eso se llaman los ROS. ¿Ok? De hecho, a la larga, consigue inhibir, ¿vale?, la producción de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. ¿Qué son la IL-1, IL-6 y el TNF-alfa? Son moléculas proinflamatorias. Y aquí vemos cómo poco a poco se empieza a tejer lo que se está viendo ahora, que son todo caras de la misma moneda. Las radicales libres, el estrés oxidativo y la inflamación. Cuando hay
estrés oxidativo, se produce inflamación. Y cuando hay inflamación, se generan más radicales libres, que generan a su vez más estrés oxidativo, que generan más inflamación. Cuando esto pasa, empieza a haber un desbalance, va ganando cada vez más, hay más cantidad de estrés oxidativo, hay cada vez más inflamación, y eso hace que se empiece a desestabilizar todo nuestro organismo a nivel holístico, a nivel general. ¿Vale? Por ejemplo, empezamos a tener problemas de sistema inmunitario. ¿Vale? El sistema inmunitario, si trabaja bajo inflamación constante, lo que se conoce como una inflamación crónica de bajo grado, el sistema inmunitario sabe trabajar con una inflamación aguda. Cojo una infección vírica, ataco y me desactivo. Pero con una inflamación crónica que no desaparece, hagas lo que hagas, el sistema inmunitario empieza a fallar. ¿Ok? Y puede ser que empiece a no detectar otros virus o, incluso peor, que empiece a detectar células sanas como células que se están convirtiendo en tumorales y empieza a atacarlas. De ahí que sea importante cualquier elemento, en este caso el ginkgo biloba, que nos ayude a frenar el estrés oxidativo. Una fuente principal y que no podemos desactivar del estrés oxidativo es lo que os he comentado anteriormente, la mitocondria. ¿Vale? La mitocondria es como una central nuclear, ¿vale? O una central térmica, en este caso mejor una central térmica. Por un lado le estamos dando combustible, central térmica sería carbón, nosotros es alimento, y de allí ese alimento lo convierte en energía, pero también, por desgracia, gran parte del proceso de fabricación de energía devuelve al medio radicales libres, así como la central térmica devuelve contaminación, devuelve humo. Entonces es muy importante que esté muy bien calibrada esta maquinaria, estas mitocondrias, que tenemos montones de mitocondrias por cada célula, ¿vale? Incluso a números de miles por célula, en caso del músculo, por ejemplo. Es muy importante tener afinada esta maquinaria, porque si no, generaremos menos energía porque funcionará peor y además generaremos aún más radicales libres. ¿Mm? Una cosa curiosa que siempre pregunto y siempre comento en mis webinars o en nuestros eventos es normalmente cuando tú te dicen dibuja una mitocondria o te dicen cómo es una mitocondria, tiene en la cabeza exactamente este dibujo. La verdad es que la mitocondria tiene un ciclo reproductivo propio. La mitocondria es como un ser vivo dentro de las células. De hecho, se cree que es una bacteria que fue absorbida y vive en simbiosis. Y tiene un ciclo de división y fusión. Constantemente se están fisionando, se están dividiendo y quedan en formas como las que conocemos y las dibujamos, aunque muchas veces también se encuentran más a gusto fusionándose y formando, en vez de tres, formando una mitocondria muy grande. Más tarde, esta mitocondria muy grande puede entrar en un proceso de fisión y generar dos mitocondrias más pequeñas. ¿Vale? ¿Por qué os comento esto? Porque esto es clave en el funcionamiento de cualquier órgano nuestro. En todo nuestro organismo necesitamos que esto esté bien calibrado. Porque cuando hay una mitocondria sana, hay un balance correcto de fusión y fisión, ¿vale? Fusión, mitocondrias que se juntan, fisión, mitocondrias que se dividen. Pero a medida que vamos envejeciendo, ¿vale? Lo que acaba pasando es que puede ser que tengamos un balance a favor de la fisión, que se vayan haciendo cada vez más pequeñas, o un balance a favor de la fusión, que cada vez se vayan enganchando unas con otras. ¿Qué pasa en ambos casos? Pues nada bueno. ¿Vale? En el caso de la mitocondria, si se fusiona, si hay cada vez más fisión, perdemos integridad de la mitocondrial, aumenta el estrés oxidativo, bajamos la biogénesis mitocondrial, se generan menos mitocondrias, tenemos menos y de peor calidad. Más o menos lo mismo pasa cuando hay fusión mitocondrial. Cuando esto acaba sucediendo, se puede llegar a activar toda la cadena de citocromo C y caspasas y eso genera apoptosis y muerte celular. ¿Qué se ha visto? Que reduciendo el estrés oxidativo al que está sometido una célula, ya sea el propio que genera la mitocondria utilizando antioxidantes típicos que están antioxidantes que tienen efecto directo en mitocondria, o ya sea utilizando antioxidantes que no van a la mitocondria pero que ayudan a que la célula esté sometida a mucho menos daño, en ambos casos podemos frenar el deterioro que se genera por la edad, por el envejecimiento, frenar el deterioro mitocondrial y volver a un estatus mucho mejor de nuestra salud mitocondrial. Y la salud mitocondrial al final es salud en general. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Una imagen vale más que 1000 palabras. Esto que veis aquí son dos neuronas, ¿vale?
Os propongo una pregunta, os podéis responder a vosotros mismos. Para vosotros, ¿cuál es la neurona que está más sana? Nosotros siempre, la gente en general dibuja las mitocondrias como pequeñas habitas, como cuerpos divididos. Lo que estamos viendo aquí arriba es una neurona. Esto negro es el núcleo, porque en el núcleo no hay mitocondrias, y todo lo verde fosforito son mitocondrias, que están sobre todo fisionadas, se han dividido, están divididas. Pues esto no es bueno. Esto es una neurona de una persona que tiene Alzheimer, ¿ok? Y esto lo que estamos viendo es una célula que debido a que no le llega suficiente aporte de nutrientes y que está sometido a estrés oxidativo, está padeciendo. Y tiene un desbalance completo hacia la fisión mitocondrial. Por contra, esto que veis aquí, también son mitocondrias, estos pequeños gusanitos. Nunca dibujamos las mitocondrias así. Pues en general, el correcto estado de la mitocondria es formando pequeñas cadenas de 4, 5, 6 mitocondrias, ¿vale? Que se van pasando información, se van pasando nutrientes y se van ayudando unas con otras. Cuando la célula está sana, el aspecto natural de su mitocondrias es formando una especie de red que se va comunicando, ¿vale? De una intranet, se van comunicando entre ellas. ¿Qué pasa? ¿Por qué siempre hemos visto las mitocondrias en forma de pequeñas habitas? Pues porque los métodos que teníamos antiguamente para poder verlas al microscopio les generaban tal nivel de estrés y daño que en el proceso las mitocondrias tenían tiempo de fisionarse, porque la célula estaba a punto de morir. Ahora podemos capturar una instantánea de esa célula en el momento en que está perfectamente viva y vemos esto. Y básicamente se está viendo que la aplicación de antioxidantes que son capaces de actuar a nivel cerebral, recordad que no es tan fácil, el cerebro está protegido por una barrera hematoencefálica que impide que lleguen allí pues medicamentos y también tiene la parte buena que impide que lleguen muchos virus y bacterias. Pues si conseguimos aumentar la ingesta de alguna forma de antioxidantes que son capaces de trabajar a nivel neural, vemos que podemos frenar o modificar la evolución de ciertas patologías neurales, ¿vale? En este campo. De hecho, una función que se está viendo importante es que el ginkgo biloba es capaz de reducir el daño, la inflamación que se causa cuando en el cerebro existe algún daño. En este caso esto se ha hecho en ratones, utilizaban un compuesto que ataca directamente el hipocampo, ¿vale? Y causa lesiones en el hipocampo, y veían que altos niveles de ginkgo biloba en el cerebro eran capaces de frenar gran parte de ese daño. El problema del cerebro es que cuando hay inflamación, esa inflamación cursa muy mal, ¿vale? Empieza a apretarse entre sí, no tiene espacio para crecer, está bloqueado por el osteocráneo, se genera más presión que empuja las neuronas laterales y eso acaba produciendo problemas, ¿vale? Muerte neuronal, etcétera, etcétera, ¿vale? Es por aquí por donde empiezan a ir los tiros, por así decirlo. No solamente es un tema de que el ginkgo biloba es capaz de mejorar la microcirculación, sino que es capaz de aumentar la vasodilatación, de vasodilatar nuestro sistema circulatorio, por un lado. Es capaz de reducir el estrés oxidativo, y si es capaz de reducir el estrés oxidativo, es capaz de reducir la inflamación. Y nuestro organismo funciona muy bien cuando no está inflamado. Pero ojo, claro, si empezamos ya a entrar en la rueda de radicales libres que generan inflamación, esa inflamación generará más radicales libres. Entonces es importante romper ese círculo vicioso. De hecho, hay estudios también últimamente que están asociando que la ingesta del ginkgo biloba, a reducir la inflamación, a reducir el estrés oxidativo, es capaz incluso de mejorar el estado de ánimo. Eso lo cojo sin pinzas, pues no hay estudios realmente contundentes, pero al final todo está ligado en sí. Si nuestro cuerpo está equilibrado, no está inflamado, no está sometido a estrés oxidativo constante, todo funciona mucho mejor. Pero, ojito, porque no es oro todo lo que reluce. Veréis, ahora dirás, bueno, me pongo en el PubMed y empiezo a ver toda la documentación que hay, voy a leer todos los artículos que hay sobre el ginkgo biloba. Hay mucha cantidad de documentación que dice cosas totalmente contrarias, ¿vale? En este caso, este estudio analizaba si tenía la capacidad para prevenir el deterioro cognitivo en adultos mayores. Y básicamente lo que se acaba diciendo en la conclusión es que comparado con el placebo, el uso de ginkgo biloba no tiene ningún resultado. Comparabas una cosa con la otra y no daba resultado. Por otro lado, este otro también analizaba
la función del ginkgo biloba y veía que no. La típica frase que cuando no te ha salido bien del todo el estudio, pues la conclusión es se necesita más evidencia o no hay suficiente evidencia, pues este artículo dice esto, no hay suficiente evidencia para probar esto que os estoy contando. ¿Qué puede estar pasando aquí? Pues aquí es donde vienen los oscuros, os explico los claros, ahora os explico los oscuros del ginkgo biloba. El ginkgo biloba nos interesa, y os he dicho, recordaos lo de la hoja, nos interesa la hoja. ¿Vale? Si en una infusión, si en un complemento, lo que hay dentro no es la hoja, sino que es parte del peciolo, parte del tallo, etcétera, corteza, lo que sea, allí no hay ni flavonoides, no hay lactonas, no hay nada. No vamos a encontrar los principios activos. Pues lo que queremos es la hoja. Y eso puede pasar, ¿vale? Por la manera en que por la materia prima, a quien se le consigue o se le compra esa materia prima, las hojas de ginkgo biloba, etc. Eso puede pasar. Otra parte importantísima para poder explicar por qué hay esta variación entre la documentación científica, por si no lo habéis seguido, es por qué hay artículos que dicen que funciona y artículos que dicen que no funciona. Una posible explicación es porque lo que han utilizado, el principio activo que han utilizado, el complemento o el compuesto de ginkgo biloba que han utilizado no contenía 100% hojas de ginkgo, sino que contenía el peciolo o el fruto o lo que sea. Claro, ahí no hay el principio activo. Otra posible explicación es que hay que extraerlo correctamente. La mejor manera de extraerlo a día de hoy es a base de infusionarlo en alcohol, porque es mucho más fácil extraer el principio activo. Luego hay que precipitarlo, es un trabajo bastante importante. Si no se hace correctamente, se va perdiendo la pureza del principio activo. Y una parte importante también de la culpa que quizá pueda haber en el por qué a veces no salen bien los estudios del ginkgo biloba es que los comprimidos se tienen que comprimir. ¿Vale? La gran mayoría del ginkgo biloba van comprimido, algunos van en una especie de gotitas, etcétera, pero la gran mayoría van en comprimido. Si no se comprime suficientemente fuerte un comprimido, acaba pasando que a la larga, a lo mejor en la estantería de la farmacia, donde sea, de la farmacia, etcétera, o la herboristería, pues ahí se pasa un año o 6 meses. Y puede que si no esté suficientemente comprimido se empiece a romper. Pero si nos pasamos en la compresión, tenemos un problema. Esto es una máquina, claro, de uno en uno hecho a mano no hay problema, pero una máquina de estas genera muchos comprimidos por minuto. Constantemente va comprimiendo. ¿Qué puede pasar aquí? Que el uso constante de la compresión, y si es mucha presión la que se está ejerciendo, y hay que ejercer bastante presión para que el polvo se compacte, se genera calor. Cuando se genera calor, se echan a perder los principios activos del ginkgo biloba, son termolábiles. ¿Qué podría pasar ahí? Que al final del proceso yo he usado las mejores hojas de ginkgo biloba, solamente hojas, no he puesto peciolos, no he puesto nada más. He extraído de esas hojas que he comprado perfectas, he extraído todo lo que he podido, todo lo bien que he podido, los principios activos del ginkgo biloba, pero en el momento de fabricar el comprimido he hecho a perder todo lo bueno que tiene que haber en él. Estas son posibles explicaciones. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque hace ya unos años, en el 2003, ya ha llovido un poco, pero se hizo un estudio en Gran Bretaña sobre diferentes complementos de ginkgo biloba que se vendían en Gran Bretaña, ¿vale? Y sobre su potencial antioxidante. Y comparaban su función antioxidante de diferentes marcas. Lo importante no es que quedó uno primero, segundo, tercero y cuarto, sino aquí lo importante, la lectura importante es estos 4 del final. Estos 4 del final, básicamente, no demostraron más efecto que el placebo. Y esa puede ser una de las razones por las que estemos viendo lo que os comentaba en cuanto a documentación. Yo todo lo que os he explicado al principio te animas y te pones y dices, bueno, pues quiero documentarme más en profundidad sobre el ginkgo biloba. Y vas encontrando una de cal y una de arena. Y sobre todo, los que llevan más arena, los que son peores los resultados, son más antiguos en general. Ahora os explicaré el porqué. ¿Qué puede haber pasado ahí? Pues yo hago un ensayo clínico, doble ciego, recluto 400 voluntarios, pongo uno en el grupo activo, ¿vale? La mitad, 200 en el grupo activo, 200 en el grupo placebo, y durante 2 años a uno les doy el ginkgo biloba y a otros les doy el placebo.
Si hago este estudio bien hecho, perfectamente bien hecho, y lo hago con alguno de estos que están aquí que muestran efecto antioxidante, y que quiere decir que su principio activo sigue siendo activo, que es la clave del principio activo, que sea activo, pues seguramente estoy comparando un grupo activo versus un grupo placebo. ¿Qué pasa si hago un ensayo clínico igualmente bien hecho? 400 personas, tantos años, doble ciego, pim. Pues que si elijo para el comprimido que van a tomar el grupo activo es uno de los del final, que casi no muestra ninguna actividad, porque el principio activo se ha perdido por el camino, no sabemos dónde está. ¿Qué estoy comparando? Pues estoy comparando 200 personas que están tomando placebo versus 200 personas que están tomando placebo. Entonces, ¿voy a ver algún resultado? Obviamente no vas a ver ningún resultado. ¿Vale? Ese es el problema principal. Y esa es una de las razones por las que es muy importante la documentación científica. Antes de elegir un jingo u otro jingo, es importante ver si se ha fabricado con un compuesto estandarizado. Un compuesto estandarizado, lo que ha demostrado más efectividad, el compuesto que ha demostrado más efectividad es el que lleva un 24% de flavonoides glucósidos y el que lleva un 6% de lactonas de terpeno. La gran mayoría de los resultados positivos en estudios de ginkgo biloba tienen esta composición. Y además, que lleven esta composición también es importante que estén estandarizados. Eso quiere decir que todas las pastillas sean exactamente iguales. No me vale que durante un año al grupo activo le estoy dando un ginkgo biloba, pero que a lo mejor el año siguiente al cambiar el lote ya no tienen la misma cantidad, me está variando. Eso es importante tanto para estar en un ensayo clínico como para uno mismo. No puede ser que pasa a veces en el mismo lote que una pastilla tiene el doble de contenido que la otra, porque ha habido un problema de estandarización. Y al final una parte muy importante es, vale, voy a elegir este ginkgo biloba. Buscar, es importante buscar si ha participado en algún ensayo. Si es un ensayo clínico en humanos, mucho mejor. Siempre podemos trasladarlo mucho más rápido a la realidad y ver si ha funcionado, si ha dado un resultado positivo. Si ha dado varios resultados positivos en varios estudios, significa que realmente ese ginkgo biloba en el proceso ha sobrevivido, todos sus principios activos han sobrevivido y lo que estás tomando al final del proceso es un ginkgo biloba de calidad. ¿Vale? Así que recapitulando, es importante el ginkgo biloba en cuanto a circulación porque es vasodilatador, es importante porque protege del estrés oxidativo y por tanto inhibe moléculas proinflamatorias, lo que reduce la inflamación, lo que a su vez reduce el estrés oxidativo, ¿vale? Pero por contra parece ser que no actúa sobre la coagulación de la sangre, ¿vale? Y lo más importante es que si el ginkgo biloba funciona, si es ginkgo biloba. Si es otra cosa o se ha perdido por el camino, no funcionará. Muchas gracias por vuestra atención, gracias a todos y nos vemos en la siguiente. Gracias.